La prevención es la herramienta terapéutica más eficaz con la que contamos en el momento actual frente a la infección por coronavirus COVID-19. Para prevenir la transmisión, la comunidad en general debe hacer lo siguiente: evitar frecuentar espacios cerrados con aglomeraciones de personas, mantener al menos 1 metro de distancia de las personas con síntomas respiratorios por COVID-19, como por ejemplo tos o estornudos, realizar higiene de las manos con frecuencia, con un desinfectante para manos a base de alcohol si las manos no están visiblemente sucias, de a 20 a 30 segundos, o bien con agua y jabón cuando las manos estén visiblemente sucias, durante 40-60 segundos. En caso de toser o estornudar, hay que cubrirse la nariz y la boca con la cara interna del codo flexionado o con un pañuelo, e inmediatamente después de usarlo desechar el pañuelo y realizar higiene de manos. Evitar tocarse la nariz y la boca. Y finalmente, la población general sana no necesita utilizar mascarillas. Muy bien, jovencitos, muy buenos días. Hoy día, lunes 23 de noviembre del 2020. Estamos con el salón de segundo de secundaria, el curso de química, y el tema a tratar hoy es el tema de alquenos. Muy bien, jovencitos, vamos a pasar primero a la teoría para después pasar a la resolución de los ejercicios. Muy bien. Hoy día entonces nos tocan los alquenos. Y los alquenos son hidrocarburos no saturados que contienen en su molécula por lo menos un enlace doble. Entonces, nosotros vamos a reconocer a los alquenos por este doble enlace. Su fórmula general, al igual que los alcanos tenían su fórmula general, los alquenos también tienen. ¿Y cómo es? Es así: CnH2n. Por tener un enlace más, ha perdido dos hidrógenos, por eso la fórmula queda para ellos CnH2n, donde N me va a indicar el número de carbonos y obviamente N debe ser mayor a 1. No existe un alqueno con un solo carbono. Para la nomenclatura de alquenos, jovencitos, vamos a utilizar los prefijos ya conocidos. En la clase anterior hicimos los prefijos con el número de carbonos, ¿verdad? El met, et, prop, but, pent, ex y así sucesivamente, ¿sí? Y todos ellos ahora van a terminar en eno, ¿sí? Habíamos hecho ano la otra vez, ¿verdad? Todos terminan en ano. Ahora terminan en eno. Estamos en alqueno. Muy bien. Para cadenas, jovencito, un poco más complicadas, vamos a dar algunos pasitos. Paso 1, cadena principal. ¿Qué cosa es la cadena principal? Es la cadena de carbonos más larga que haya, tienes que ubicar esa, la más ramificada, la que tenga más ramitas, y obviamente que contenga el doble enlace. Segundo paso, enumerar tu cadena principal. Vas a enumerar, ¿no? 1, 2, 3, así, con la condición que los números más bajos sea para los dobles enlaces. O también se podría decir que vas a empezar por el extremo más cercano al doble enlace. Cualquiera de los dos sería válido. Nos vamos al paso 3. En el paso 3 debemos nombrar a las ramas. Esas ramas, jovencito, que la clase anterior hicimos, la tenemos que nombrar, pero en orden alfabético, ¿sí? Paso 4, nombrar a la cadena principal, la que era la más larga, ¿te acuerdas? Sí, pero con la terminación eno. Ya estamos en alqueno, todo termina en eno, tiene fórmula general, ya has visto cómo es, CnH2. Ojo, los dobles enlaces van a estar ubicados en algún carbono. Hay que indicar la posición
de los dobles enlaces. En este caso, vamos a hacer un ejemplo también para que te puedas dar cuenta. Nota, a los alquenos también se les denomina olefinas o etilénicos, así se les llama, tiene otro nombrecito. Muy bien, acá el ejemplo. Fíjense, jovencitos, tengo esta estructura, me doy cuenta que hay un doble enlace, y entonces, profesor, esto es un alqueno. Sí. Ahora voy a ubicar la cadena de carbonos más larga que hay y que contenga al doble enlace. Fíjense, la que estoy marcando es la más larga, la más ramificada, o sea que tenga dos ramas, ¿verdad? Y obviamente es esta. Profe, también me puedo ir por acá. Fíjense, esta cadena carbonada tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pero hay otra, fíjate, si me voy por arriba, 1, 2, 3, 4, 5, también es de 5, pero solamente tendría una rama. Obviamente buscamos la más larga, la que tenga más ramas, en este caso 2, me conviene, ¿verdad? Y esa es la manera de ubicar la cadena principal. Segundo paso era enumerar la cadena principal con la condición de que el doble enlace le toque el número más bajo. Obviamente, si empiezo por acá, le va a tocar el número más bajo, ¿verdad? Si empiezo por acá de la cadena, le va a tocar un número muy alto. Sería un error enumerar por el lado izquierdo. ¿Sí? Otros dicen, jovencito, que vas a enumerar por el extremo más cercano al doble enlace, que es lo mismo, ¿no? El número más bajo o el extremo más cercano al doble enlace. Entonces, esto sería el carbono 1, mi cadena principal es la que está largo, 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Ese es el segundo paso, enumerar tu cadena principal. Tercer paso, dice, jovencito, que vas a nombrar a tus ramas, pero en orden alfabético. ¿Sí? Vamos a nombrar a tus ramas en orden alfabético. ¿Te acuerdas esta rama? Lo hemos tratado. Era el metil. ¿Te acuerdas esta rama? Era el etil. Cuando yo voy a nombrar, jovencitos, lo voy a hacer en orden alfabético. ¿Quién va primero, la M o la E? Ah, la E, profesor. Ah, ya, entonces lo nombro a él primero. Pero fíjate, no está en cualquier sitio el etil. El etil se encuentra en el carbono 3, por lo tanto, fíjate cómo le voy a poner. 3 y menciono etil. Después a la otra ranita, 4 metil. Después indico la posición del doble enlace. Ah, mi posición del doble enlace está en 1. 1, ¿sí? Como tengo 5 carbonos, es pent, ¿verdad? Y como estoy en alquenos, termina en eno. Y así, esta es la manera correcta entonces de nombrar. Esta es una nomenclatura de 1979. Hay una nomenclatura actual, pero es casi la misma, fíjate. Lo mismo es 3-etil, 4-metil. Ahora, lo que hace es la cadena principal lo saca, pent, y solamente indica la posición ya de su doble. 1, en 1 está el doble enlace, 1 en. Entonces, nosotros vamos a utilizar, jovencito, la primera, pero se te hace mención que hay otra. De repente ahí puedes encontrar investigando más si quieres profundizar, pues ya te estamos avisando que también existe otra nomenclatura que es la misma. Los dos son las mismas, solamente que se diferencian un poquito, ¿no? Pero prácticamente dicen lo mismo. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado la teoría. Vamos a pasar a las preguntas. Y tenemos la primera pregunta. Dice, determina el nombre YUPAC y fórmula global del alqueno que tiene 3 átomos de carbono. Ah, ya, profesor. ¿Cómo será eso? Bien. Fíjate, me dice alqueno, termina en eno. Y si tiene 3 átomos de carbono, ojo, dice de carbono, o sea, hay 3 carbonos, el prefijo es pro. ¿Te acuerdas? Para 3 carbonos era pro. Ah, ya, profe, y como termina en eno, propeno. ¿Ve? ¿Y cómo sería su fórmula global, bro? Su fórmula global sería utilizando la fórmula, ¿te acuerdas? CnH2n. Profe, pero conozco N, claro que sí. N es el número de carbonos y te está diciendo que hay 3 carbonos.
Por lo tanto, la respuesta sería propeno y la fórmula sería C3H6, porque la fórmula es así, CnH2. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta y nos dice, ¿no? Determine el nombre según la IUPAC del compuesto cuya fórmula global es. Fíjense, jovencitos, que este compuesto que está acá no cumple la fórmula de los alquenos, porque los alquenos son así, fíjate, CnH2n. Si esto cumpliera, ya hubiera sido alqueno, pero ahorita no cumple. Esto es un compuesto de la clase anterior. ¿Sabes lo que cumple? CnH2n más 2. Esto sí está cumpliendo. Y esta fórmula era de los alcanos. Acuérdate, la fórmula de los alcanos. Entonces, lo que tú tienes acá no es un alqueno, es un alcano. Y como tienes dos carbonos, ya lo puedes nombrar fácil, porque para dos carbonos es et y los alcanos terminan en ano. Y entonces el nombrecito sería etano. ¿Ve? Etano. Muy bien, seguimos entonces. Hay que estar atentos ¿no? Del dato que nos dan, ¿no? A ver, dice lo siguiente, determinar la fórmula semi-desarrollada del 2-buteno. Cuando me dicen fórmula semi-desarrollada, jovencito, tú tienes que escribir carbono, ¿verdad? Hidrógenos, pero solamente se van a mostrar los enlaces carbono-carbono. Ojo, enlaces carbono-carbono. Ahora fíjate, me dice but. But es 4 carbonos. Ya, profesor, entonces tengo 4. Sí, 1, 2, 3 y hay un carbono más, 4. Pero en el carbono 2 está el doble enlace. Por eso dice eno. Ya. Profe, si este sería el carbono 1, esto sería el carbono 2. En el carbono 2 está tu doble enlace. ¿Ve? Esto sería 3 y esto sería el carbono 4. Y está, esto sería el 2-buteno. Pero, jovencito, no lo podemos dejar así. Recuerda que tiene hidrógenos. Lo único que hay que hacer es completar con hidrógenos, fíjate. Este carbono que tú ves acá, le falta 3 hidrógenos. Este carbono que está acá, le falta un hidrógeno. Recuerda que el carbono siempre realiza 4 enlaces. A este carbono le falta un hidrógeno para que tenga 4 enlaces. Y a este carbono le falta un hidrógeno para que tenga 4 enlaces. ¿Ve? Entonces, para que lo veas mejor, así sería nuestra fórmula semi-desarrollada. Muy bien, estamos ahora en el problema número 4. Dice, nombrar según la IUPAC el compuesto ramificado y determinar su atomicidad. Muy bien, lo vamos a desarrollar entonces. Profe, esto está un poco complicado, parece, pero vamos a desarrollarlo. Fíjate, ubicamos la cadena principal, ¿verdad? Que era la más larga, ahí está la más larga. No me puedo ir por abajo porque sería muy pequeña. Ahí está, la más larga, la más ramificada y que contiene el doble enlace. ¿Ves? Segundo paso, enumerar tu cadena principal con la condición de que el doble tenga el número más bajo. O que es lo mismo decir, enumera por el extremo más cercano al doble. Y entonces por acá voy a enumerar. ¿Ven? 1, 2, para que tenga el número más bajo, o si no, para que esté más cercano al extremo, ¿verdad? Por ahí se empieza a enumerar. 1, 2, 3. Mira qué cosa hay en el carbono 4. Un metil, ¿no? Sigue carbono 5, carbono 6 y ya estamos en el carbono 7. ¿Ve? Esta ramita nosotros la hemos estudiado, es la rama metil. Y ya prácticamente nuestro problema está resuelto porque el tercer paso dice nombra a tu rama, ¿verdad? En orden alfabético. Bueno, como es la única rama, ya no va a tener orden alfabético, obviamente. Entonces sería simplemente el 4-metil, porque metil está en 4, 4-metil. Posición de tu doble, ahí está en el carbono 2. 7 carbonos se dice et y terminación eno.
¿no? 4-metil, 2-eteno. Ese es el nombre entonces de este compuesto. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces a la resolución de los 8 problemas de Practiquemos Más. Comenzamos entonces con el primero, pero antes terminamos con este problemita, porque solamente no nos piden la nomenclatura, también nos dice determinar su atomicidad. Uy, qué sencillo. ¿Saben por qué, chicos? Porque si nosotros contamos, hay 7 carbonos con el 8 carbonos y su fórmula sería C8H16. Ahora me pide su atomicidad. Ah, profesor, su atomicidad es fácil. Su atomicidad es la suma de los átomos que tiene. Hay 8 átomos de carbono más 16 átomos de hidrógeno, que hacen un total de 24 átomos. Así vas a hallar siempre la atomicidad. Muy bien, ahora sí pasamos a los 8 ejercicios y nos vamos con el primero. Dice, nombrar según la IUPAC el compuesto cuya fórmula global es. Fíjate esta formulita que te están dando. ¿Cumple o no cumple esto? CnH2n. Ah, profesor, sí cumple. Ah, ya. Si cumple es un alqueno. Si cumple es un alqueno y su terminación es eno. ¿Sí? Terminación eno. Entonces lo nombro. Como tiene 6 carbonos, tú sabes para 6 es X y termina en eno. ¿Ves? Fácil y sencillo la pregunta número 1. Nos vamos a la pregunta número 2. También nos dice lo siguiente. Nombrar según la IUPAC el compuesto cuya fórmula global es. Tú analiza, míralo. Ah, ya, profesor, esta fórmula cumple con esto, ¿ve? CnH2n, profe, cumple. Y si cumple, yo puedo decir que esto es un alqueno y su nombre va a terminar en eno, va a terminar en eno. Ah, ya, profe. ¿Y cuántos carbonos tienes? Ah, 4. ¿Y para 4 cómo es? But. ¿Y entonces cómo termina? Buteno. Eso es el nombre de buteno. Nos vamos a la siguiente pregunta. Problema número 3. Nombre según la IUPAC al compuesto cuya fórmula global es. Chicos, en esta parte ya no cumple la fórmula de alqueno, ¿no? No cumple, porque si yo le pongo CnH2n, no me va a dar 4, ¿no? Profe, ¿por qué está sucediendo esto? Se está sucediendo porque esto no es un alqueno, esto es un alcano. Y el alcano cumplía la siguiente fórmula, CnH2n más 2, ¿no? Donde n vale 1, obviamente, ¿no? N vale 1, 2 por 1, 2, más 2, 4, me salió. Ah, ya, profe, entonces esto viene a ser, jovencito, un alcano. ¿Y cómo terminan los alcanos? En ano. Así es, en ano, jovencito, así termina. Y entonces, ¿cómo se llamaría? Profesor, como tienes un solo carbono, el prefijo es met. ¿Y en qué termina? En ano, metano. No vamos al problema número 4. Dice lo siguiente, determine la fórmula global de un hexeno. Ah, profesor, ¿quiere su fórmula global de un hexeno? Qué fácil, profe. Termina en eno, su fórmula global es Cn, profe, H2n, esa es su fórmula global. Así es, jovencito. Lo único que faltaría sería, pues, saber cuántos carbonos hay para saber su fórmula global. Entonces, nos vamos a esta parte y fíjate, dice X. Ah, profesor, X significa 6 carbonos. El 1, jovencito, simplemente me indica dónde está el doble enlace, ¿ya? Esto simplemente me indica dónde está el doble enlace. El que me da la cantidad de carbonos es esto de acá, X. Y entonces, reemplazando valores, fíjate cómo va a quedar C6H12, tu fórmula global. ¿Por qué? Porque N vale 6. Muy bien, pasamos al problema número 5. Determinar la fórmula global del 3-deceno. Otro ejercicio similar. Ah, profe, fácil, profe, fácil. Dice no, profe, entonces cumple la fórmula CnH2n. Claro que sí, tiene que cumplir esa formulita, CnH2n. Como dice no.
Profe, DEC, ¿qué es DEC? DEC significa 10. ¿Qué cosa? Carbono. Ah, profe, entonces mi N vale 10 y ya tengo su fórmula global. Claro que sí. Tu fórmula global sería C10H20, porque esto es la fórmula de alqueno. Ojo, el número 3 solo me indica la posición donde está el doble enlace, nada más. Nos vamos al problema número 6. Dice lo siguiente: determinar la fórmula global del 3-noneno. Profe, otra vez un ejercicio igual. Claro que sí. Si te dice alqueno, porque termina en eno, la fórmula global es CnH2n. ¿Ve? Fácil y sencillo. Profe, ¿cuántos carbonos tengo? Non. Non tiene. Non significa 9 carbonos. ¿Sí? Ah, ya, profesor. Entonces lo reemplazo y me va a salir C9H18. ¿Ve? Fácil y sencillo. Las preguntas. No vamos al problema número 7. Dice, determinar la fórmula global del 2-pentadeceno. Profe, ¿qué es esto, profesor? Es lo mismo, jovencito, lo mismo. Termina en eno, alqueno. Entonces trabaja con CnH12, ¿verdad? Alqueno. Profe, ¿cuántos carbonos hay? Ojo, ¿cuántos carbonos hay? Tienes que leer lo siguiente. Pentadec. Pentadec. Dec es 10, penta 5. Pentadec significa 15 carbonos. Ah, ya, profesor. Entonces, su fórmula sería C15H30. Ese es el pentadeceno, ¿no? Muy bien, listo. Terminamos con el 8, jovencito. Determinar la atomicidad del 3-deceno. Profe, ¿qué era la atomicidad? Era la suma de átomos. Y para saber la suma de átomos, tienes que saber la fórmula global. Y para saber la fórmula global, tienes que saber el número de carbonos. ¿Y cuántos carbonos tienes acá? DEC, dice. DEC. Ah, ya, profesor. Entonces DEC es 10. Sería C10H20. Pero como dice atomicidad, tendrías que sumar 10 más 20. O sea, su atomicidad es 30, ¿no? Hay 30 átomos. Muy bien, jovencito. Hemos culminado entonces con la resolución de los ejercicios. Muchas gracias. Espero que te encuentres muy bien. Nos vemos en los siguientes capítulos.